Para continuar con nuestra serie de sermones expositivos en el Sermón del Monte, vayamos al Evangelio de Mateo, al capítulo 6, y vamos a leer una vez más los versículos 9 al 13. Evangelio de Mateo, capítulo 6, los versículos 9 al 13. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. El teólogo puritano John Owen dijo una vez que la piedad de la Iglesia comenzaría a decaer tan pronto comenzaran a ser olvidadas o rechazadas las doctrinas de la gracia de Dios. Tan pronto se pierde de vista la soberanía de Dios en la salvación, comienza a perderse de vista la soberanía de Dios en general, y el resultado final es un declive en la vida de piedad. Charles Spurgeon decía que la soberanía de Dios es la clave de la verdad de Dios. Para él, esta doctrina constituye el corazón del Evangelio. En una ocasión, Spurgeon escribió: no creo que podamos predicar el Evangelio si no predicamos la justificación por la fe sin obras, pues así tampoco podemos hacerlo a menos que prediquemos la soberanía de Dios en la dispensación de la gracia. Tan pronto echamos a un lado esta doctrina, muchas otras doctrinas son menospreciadas también. La soberanía de Dios está ligada en la Biblia con todas sus enseñanzas vitales. Es como un nervio muy sensible que corre a todo lo largo de la palabra de Dios. La mente carnal aborrece la idea de un Dios que está en control, de un Dios que gobierna sobre todas las cosas, pero ese es el Dios que se nos revela en las Sagradas Escrituras. Un Dios que posee tal control sobre su creación, que el Señor Jesucristo nos dice en el Evangelio de Mateo que no cae a tierra un pajarillo del cielo sin que la voluntad de Dios así no lo haya determinado. Un Dios que nos dice a través del profeta Isaías que su consejo permanecerá y que Él hará todo cuanto quiera. Nadie, dice en Daniel capítulo 4 versículo 35, puede detener su mano y pedirle cuentas por su actuación. Hermanos y amigos, ese es el Dios en quien creemos, ese es el Dios que predicamos, un Dios soberano. No se trata de un Dios al que podemos manipular a nuestro antojo. Él es el creador y sustentador del universo, el amo absoluto de todo cuanto existe. En el texto que estamos estudiando actualmente en nuestra serie expositiva sobre el Sermón del Monte, esta doctrina de la soberanía de Dios posee una relevancia vital. En los versículos 5 al 15 de Mateo capítulo 6, el Señor está hablando acerca de la oración, pero no podremos entender la naturaleza de la oración si no entendemos también quién es el Dios al cual oramos. Los paganos, dice Cristo en este mismo pasaje, también oran, pero sus oraciones son inadecuadas. ¿Por qué? Porque parten de un concepto equivocado de Dios. Ellos piensan que Dios es un ser utilitario, al cual podemos acudir en momentos de necesidad y a través del cual, a través de ciertas fórmulas religiosas, podemos inclinar su corazón para que tenga misericordia de nosotros. Mateo capítulo 6, versículos 7 al 8. Y orando, dice Cristo, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, es decir, como los paganos que no conocen al verdadero Dios, porque ellos piensan que por su palabrería serán oídos. Y vuelve el Señor y repite, no os hagáis pues semejantes a ellos. ¿Y qué contrapone Cristo a esta noción pagana de la oración y a esa noción pagana de Dios? Dice el Señor, porque
vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Él es vuestro Padre, dice Cristo, y como Padre que es, ya está inclinado a vuestro favor. Y siendo que es Dios, Él conoce tu necesidad antes de que se la pidas, aún antes de que tú mismo te hayas percatado de tu necesidad. Ese es nuestro Dios. Y cuando venimos a Él en oración, debemos hacerlo con esas cosas en mente, gobernados conscientemente por estas verdades. Debemos orar, porque Dios ha decretado conceder sus bendiciones más preciadas por medio de la oración. Él hace salir su sol sobre malos y buenos. Él hace llover sobre justos e injustos. Todos, sin distinción alguna, disfrutan de estas bendiciones que Dios, en su gracia común, reparte a todos los hombres. Pero la crema de sus bendiciones están reservadas únicamente para aquellos que la piden en oración. No obstante, no debemos ver la oración como un mecanismo a través del cual informamos a Dios algo que Él no conoce, o que a través de la oración nos convertimos en consejeros de Dios. Voy a dar a Dios alguna idea que tal vez a Él no se le había ocurrido, o tal vez ya a Dios se le ocurrió, pero necesita ahora que yo lo convenza por medio de la oración. No, hermanos, ese es un concepto pagano de Dios. Y un concepto totalmente distorsionado de la oración. La oración no es un traspaso de información, ni mucho menos un consejo. ¿Qué es la oración? O vayamos un poco más lejos. Si Dios lo sabe todo y lo ha decretado todo, ¿para qué orar entonces? Creo, hermanos, que el ministro puritano Thomas Manton dio en el clavo cuando escribió la siguiente definición de la oración. Escuchen esto, hermanos, porque yo particularmente nunca antes había oído una definición más atinada que esta. Dice Thomas Manton que la oración es tanto la expresión de un deseo como también un voto implícito, una obligación solemne que tomamos sobre nosotros mismos de que vamos a perseguir aquello que hemos pedido en oración. Y ahora escuchen esto con cuidado. Orar es predicarnos a nosotros mismos en los oídos de Dios. Hablamos a Dios, pero para enternecernos a nosotros mismos, no para su información, sino para nuestra edificación. La oración, dice este puritano, es un voto implícito, una obligación solemne que tomamos sobre nosotros mismos. Es predicarnos a nosotros mismos en los oídos de Dios. Repito, yo nunca antes había leído una definición más atinada que esta. Hermanos, eso es orar. Y si queremos tener una comprensión adecuada del Padre Nuestro, debemos estudiarlo a la luz de esta perspectiva. El Padre Nuestro no es una especie de conjuro mágico, a través del cual podemos obligar a Dios a que nos conceda todo cuanto deseamos. No es una especie de cuerda a través de la cual manipulamos a Dios. De hecho, al observar detenidamente el contenido de esta oración modelo, nos damos cuenta de que en realidad el Padre Nuestro es exactamente lo opuesto. El Padre Nuestro nos enseña que al orar nuestros deseos deben quedar subordinados a la gloria de Dios. No es Dios quien necesita ser sujetado a nuestros deseos. Somos nosotros quienes debemos sujetarnos a los deseos de Dios. ¿Cómo comienza esta oración modelo? Comienza con una invocación. Padre Nuestro que estás en los cielos. Y como vimos en los sermones anteriores, en esas breves palabras el Señor nos enseña que no debemos venir irreflexivamente delante de Dios en oración, que debemos detenernos y pensar, ¿delante de quién estamos? Él es el Padre Nuestro que está en los cielos.
Debemos meditar en la paternidad de Dios, debemos meditar en su grandeza, debemos meditar en el hecho maravilloso de que somos miembros de una misma familia de santos que invocan a ese mismo Dios por Padre. Él es el Padre nuestro que está en los cielos. Y luego que estas cosas han sido establecidas, entonces y solo entonces traeremos nuestras peticiones delante de Él. Ahora, esas peticiones deben ser traídas en un orden específico. Decía el doctor Martin Lloyd-Jones que ese es el punto neurálgico de esta oración modelo, el orden en que están establecidas las peticiones. El Padre Nuestro contiene 6 peticiones específicas. Santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, el pan nuestro de cada día dánoslo hoy, perdona nuestras ofensas y líbranos del mal. Ahora, noten que las 3 primeras peticiones tienen que ver con Dios y su gloria, con Dios y su reino, con Dios y su voluntad. Y ese orden no puede ser de otro modo. Nuestros deseos y planes deben estar supeditados a los deseos y a los planes de Dios. Hermanos, ¿cuál es el deber primordial de un hijo? El deber primordial de un hijo es honrar a su padre, a sus padres. Si clamamos que Dios es nuestro Padre, su honra debe ocupar el primer lugar en nuestra lista de prioridades. En Malaquías 1:6 dice Dios a su pueblo: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Si hemos invocado a Dios en oración diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, lo primero que debemos pedir entonces es que su nombre sea santificado. Su nombre ha de ser nuestra preocupación primordial si Él es nuestro Padre. El Hijo honra al Padre. Hermanos, debemos echar a un lado una vez y para siempre la idea de un Dios utilitario. Si Él es Dios, Él y no nosotros debe ser nuestra principal preocupación. ¿Qué dice el salmista en el Salmo 115? No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Ese es el espíritu que debe gobernarnos al orar. Un fuerte e intenso deseo de que Dios sea glorificado. Tan fuerte y tan intenso que someteremos nuestros deseos personales a ese deseo. Antes de pedir por nuestra provisión o por nuestra protección, clamaremos porque el nombre de Dios sea santificado, porque su reino venga con poder, porque su voluntad se haga en la tierra como se hace en los cielos. ¿Ven, hermanos, por qué decíamos hace unos domingos atrás que solo un verdadero hijo de Dios podía orar conforme a este modelo de oración? ¿Cómo podrá un incrédulo que vive, como dice Pablo en Efesios capítulo 2, en los deseos de su carne, haciendo la voluntad de su carne y de los pensamientos, cómo podrá ese individuo relegar sus deseos a un segundo plano y pedir que el nombre de Dios sea santificado? Un inconverso puede repetir una por una las palabras contenidas en esta oración. De hecho, muchos inconversos diariamente repiten el Padre Nuestro. Una por una, cada palabra que aparece allí. Pero no podrá orar conscientemente conforme a ese modelo de oración, porque esas cosas no están en su corazón. La oración del Padre Nuestro es un recordatorio de la verdad expresada por el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3, versículo 3. Habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. O como dice Pablo en Romanos capítulo 6, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Esto es mucho más que un concepto abstracto y teológico, es una realidad espiritual. El creyente ha muerto con Cristo. Dice Gálatas capítulo 5, Él ha crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y eso debe hacerse latente cada vez que venimos delante de Dios en oración. De hecho, eso debe ser manifiesto en todas las áreas de nuestra vida, no solamente en la oración.
¿Qué dice Pablo en Romanos 14, versículos 7 y 8? Porque ninguno de vosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Hermanos, esta oración modelo del Señor Jesucristo debe llevarnos a reflexionar seriamente, no solo en el concepto que tenemos de lo que es orar. Esta oración modelo debe llevarnos a reflexionar seriamente en el concepto que tenemos de lo que es la vida cristiana. Hermanos, ¿qué es ser un cristiano? ¿Qué significa ser un cristiano? ¿Será acaso someterse a una serie de normas morales o a un código determinado de conducta? ¿Es eso ser cristiano? De ahora en adelante voy a comenzar a hacer esto, esto, esto. De ahora en adelante ya no voy a hacer más esto, esto y aquello. ¿Es eso ser un cristiano? De acuerdo a la enseñanza del Nuevo Testamento, el cristiano vive bajo ciertas normas morales. El cristiano vive bajo ciertos parámetros de conducta. Pero el cristianismo es mucho más que un estilo de vida específico. Mucho más. Un cristiano es alguien que ha sido iluminado por el Espíritu Santo para ver por primera vez en su vida qué tan grave es su situación delante de Dios. Qué tan profunda es su pecaminosidad. Comenzando precisamente por el hecho de haber vivido toda su vida centrado en sí mismo y para sí mismo, antes de haber vivido para Dios y centrado en Dios. Esa es nuestra más grave y principal maldad. La vida cristiana, dice Cristo en Mateo 5, se inicia con la pobreza en el espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu, de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurado aquel que ha visto, bienaventurado aquel que se ha percatado del hecho de que espiritualmente hablando es un miserable. Eso es lo que está diciendo Cristo. Y con esa conciencia este individuo ha venido delante de Dios, confiando únicamente en los méritos de Cristo y en su obra redentora, y ha suplicado delante del trono de la gracia que Dios tenga misericordia de él. Eso es un cristiano. Y cuando ese cristiano ora, esta nueva comprensión de las cosas debe dominarlo. Debe dominarlo. Él ya sabe que no es el centro del universo y que la gloria de Dios es primordial. Eso es, hermanos, lo que implícitamente aprendemos en esta oración modelo. Ahora, yo quiero hacer una pregunta. ¿Saben por qué razón Cristo enseñó a sus discípulos a orar de esta manera? Si ya nosotros sabemos esa verdad, hemos sido crucificados con Cristo, ¿no debería acaso una oración real fluir de nuestro corazón? No, hermanos, muchas veces los cristianos actuamos envueltos en cierta esquizofrenia espiritual. A veces somos esquizofrénicos. ¿Sabe lo que significa ser un esquizofrénico? La palabra esquizofrenia es una palabra griega, esquizofren, una mente dividida. Tener una mente dividida, eso es esquizofrenia. Conocemos una serie de verdades bíblicas, pero en ciertas ocasiones actuamos como si no las conociésemos, movidos por principios completamente opuestos. Es como si no pudiésemos en ciertos momentos asociar nuestro conocimiento con nuestros hechos. Sabemos ciertas cosas, pero no podemos derivar en situaciones específicas las conclusiones que deben derivarse de esas cosas. O sí sabemos que hemos muerto con Cristo, que hemos crucificado la carne con sus pasiones y deseos, que ahora vivimos para la gloria de Dios. Pero entonces, al orar, nos centramos en nosotros mismos, en nuestras preocupaciones, en lo que nosotros creemos que es nuestra necesidad, y nos aparecemos delante de Dios con una lista de supermercado. Señor, heme aquí, yo necesito esto, 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 esto. No, hermanos, el Señor quiere que sus discípulos hagan un esfuerzo consciente de traer una y otra vez estas verdades escriturales delante de sí.
porque sólo así manifestaremos en nuestras vidas la realidad de la fe que profesamos creer. Esa es la enseñanza indirecta que derivamos del Sermón del Monte, de esta porción del Sermón del Monte. Bien, hermanos, en el tiempo que nos resta, quisiera pasar a considerar la enseñanza directa de la primera petición del Padre Nuestro: santificado sea tu nombre. Estoy consciente de que ha sido una larga introducción, pero no quería que perdiésemos de vista el bosque por detenernos a mirar los árboles. Los principios generales son importantes para poder entender los detalles. ¿Cuál es el significado de esa primera petición? Santificado sea tu nombre. Y más aún, ¿por qué Cristo puso esa petición de primero? Él pudo haber puesto, venga tu reino, o hágase tu voluntad, pero puso primero, santificado sea tu nombre. ¿Por qué? Eso es lo que yo pretendo ver en el tiempo que nos resta. Veamos en primer lugar el significado de la petición. Padre nuestro que estás en los cielos, ¿qué vamos a pedir? Santificado sea tu nombre. Hay dos palabras claves aquí que debemos considerar: la palabra nombre, la palabra santificar. ¿Qué significa realmente santificar el nombre de Dios? Los hebreos acostumbraban usar el sustantivo nombre para referirse a la persona que era conocida por ese nombre. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 4, hablando a la iglesia de Sardis, el Señor Jesucristo dice: tienes allí unos pocos nombres, dice el texto griego, unos pocos nombres que no han manchado sus ropas. Al hablar allí de nombres, no se refería a nombres en una lista, se refería a las personas que llevaban ese nombre. Y cuando se trataba de Dios, los judíos preferían hablar de su nombre antes que mencionar el término Jehová. Para ellos el nombre de Dios era sumamente sagrado y debía usarse con reverencia. Ahora, es indudable que en esto muchos judíos llegaron al grado de la superstición. Por ejemplo, cuando un escriba estaba copiando a mano una copia, valga la redundancia, del Antiguo Testamento y se encontraba con el tetragramatrón YHWH, lo que en español se conoce como Jehová o como Yahvé, ese escriba iba, se daba un baño de cuerpo completo, tomaba una pluma especial y escribía YHWH. Y si 2 líneas después volvía a aparecer el nombre de Jehová, algunos iban, se bañaban otra vez, tomaban una pluma especial y escribían YHWH. Jehová, Yahvé. Era una reverencia casi supersticiosa por el nombre de Dios. Pero no todos los que reverenciaban el nombre de Dios en el Antiguo Testamento cayeron en ese temor supersticioso. Los israelitas fieles del antiguo pacto alcanzaron una comprensión muy profunda de la reverencia con que ellos debían dirigirse a Dios. Ellos sabían lo que muchos parecen haber olvidado en el día de hoy, que el mismo Dios prohibió en los 10 mandamientos que se tomara su nombre en vano. Hermanos, a veces enferma oír a los mismos cristianos usar a Dios o usar el nombre de Jesús como una mera expresión. ¡Oh Dios! ¡Ay Jesús! Hermanos, eso está prohibido tajantemente en las Escrituras del Antiguo Testamento. Dios prohibió en su palabra usar su nombre en vano. Y eso es tan grave como adulterar, como robar, como matar, porque está en la misma tabla de la ley. El nombre de Dios representa a Dios. Hablar de su nombre es hablar de Él mismo. Como bien señala el doctor Martin Lloyd-Jones, su nombre significa Dios en todos sus atributos. Dios en todo lo que es en sí mismo y por sí mismo. Dios en todo lo que Él ha hecho y lo que está haciendo. Eso es lo que significa el nombre de Dios. Por ejemplo, en el Salmo 20, versículo 1, dice el salmista: Jehová te oiga en el día del conflicto. El nombre del Dios de Jacob te proteja o te defienda. En el paralelismo de la poesía hebrea, este autor está usando en la segunda estrofa el nombre
como un sustituto de Jehová en la primera estrofa. Jehová te oiga en el día del conflicto. El nombre de tu Dios te defienda. No es que hay algo mágico envuelto en las letras de ese nombre. Algunas personas incluso piensan que el nombre de Jesús tiene como una especie de poder mágico. Jesús. Y ya los problemas van a huir. No, hermanos. No es que hay una especie de poder oculto que sirve de protección al creyente en ese nombre, como si se tratase de una especie de resguardo. No. Ser defendido por el nombre de Dios equivale a ser defendido por Dios mismo. Esa misma idea la encontramos en el Salmo 44:5. Por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos, en tu nombre hollaremos a nuestros adversarios. Y lo mismo encontramos en el Nuevo Testamento. En Juan capítulo 1 versículo 12 dice el Señor, mas a todos los que le recibieron. ¿Quiénes son esos? Los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Recibir a Cristo y creer en su nombre es exactamente la misma cosa. A través de la historia de la redención, Dios se reveló a su pueblo a través de diversos nombres. Y cada uno de ellos nos enseña algo acerca de la naturaleza de Dios. El primero de esos nombres fue Elohim, o en su forma más corta, El. Un nombre que nos habla del poder y la fuerza de Dios. Así se revela Dios en su obra de creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Luego se reveló a través de lo que podríamos llamar el nombre propio de Dios, Jehová, el cual señala a Dios como el que existe por sí mismo. La palabra Jehová significa literalmente yo soy el que soy. Es como si Dios estuviese diciendo a través de ese nombre, mi existencia y mi felicidad dependen enteramente de mí mismo. Dios no necesita de nada ni de nadie fuera de sí mismo. Esa es la idea del nombre Jehová o Yahvé. Luego fueron apareciendo otros nombres. El Shaddai, que quiere decir el Todopoderoso. Jehová Jireh, que quiere decir el Señor proveerá. Jehová Rafa, que quiere decir el Señor es nuestro sanador. Jehová Shalom, que quiere decir el Señor es nuestra paz. Jehová Raá, el Señor es nuestro pastor. Y así podríamos citar muchos más. Cada uno de esos nombres iba revelando algo acerca de nuestro Dios, de su naturaleza, de sus atributos, de su obra. De manera que hablar del nombre de Dios es hablar de todo eso. El nombre de Dios significa Dios mismo tal como Él se ha dado a conocer en el mundo. Bien, ¿qué nos dice el Señor que debemos pedir en cuanto a ese nombre? Que ese nombre sea santificado. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. La palabra santificar significa reverenciar, poner algo aparte de manera que no se le dé un uso común y corriente. Pedir entonces por la santificación del nombre de Dios es pedir que Dios sea conocido, estimado y reverenciado, tanto en nuestra propia vida como en la vida de otros, tal como Él es. Voy a repetir eso otra vez. ¿Qué significa santificar el nombre de Dios o que su nombre sea santificado? Es pedir que Dios, tal como Él es, tal como Él se nos ha revelado en las Escrituras a través de su nombre, que ese Dios sea conocido, estimado y reverenciado en nuestra propia vida y en la vida de otros. Una vez más, cito al doctor Lloyd Jones. Nuestro Señor nos enseña a orar para que todo el mundo llegue a conocer a Dios de esta forma. Para que todo el mundo llegue a honrar a Dios así. Es la expresión de un deseo ardiente y profundo por el honor y la gloria de Dios. Todos aquellos
que conocen a Dios, tal como Él se ha revelado en las Escrituras, deben sentir un dolor punzante. Y hermanos, estoy escogiendo con mucho cuidado mis palabras. Todos aquellos que han conocido a Dios, tal como Él se nos revela en las Sagradas Escrituras, debe sentir un dolor punzante al ver que ese Dios es un desconocido en el mundo. Pablo nos dice en Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante, que el hombre en su pecado cambió la verdad de Dios por la mentira, desvirtuó por completo la imagen del Dios que se nos revela a través de la creación y a través de las páginas de las Escrituras. Ese fue el dolor que sintió el apóstol cuando llegó a la ciudad de Atenas. Lucas nos dice en Hechos capítulo 17, versículo 6, que su espíritu, el espíritu de Pablo, se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Eran tantos los ídolos que había en Atenas que se decía en aquella época que era más fácil en Atenas encontrar un ídolo que encontrar a un hombre. Y aún, por si acaso, tenían un altar al Dios no conocido. Y el apóstol Pablo dice es precisamente a ese Dios al que vosotros adoráis sin conocer, al Dios que yo os predico. Pero su espíritu se enardecía. Él no vio eso con indiferencia. Para él era doloroso que el verdadero Dios fuese un desconocido. Para él era doloroso no solo el ver a estos hombres sumidos en tal oscuridad, sino el ver el nombre de Dios deshonrado de ese modo. Pero no es necesario caer en una idolatría tan grosera para deshonrar el nombre de Dios. Hermanos, ¿alguna vez se han puesto a pensar en las cosas que los hombres piensan acerca de Dios? En esto tenía razón Voltaire, el deísta francés, cuando dijo que así como Dios hizo al hombre a su imagen, el hombre de maldad se hizo un Dios a su imagen. Cada cual piensa que tiene derecho a imaginarse a Dios como le parezca más conveniente y agradable. Yo no puedo creer en un Dios que condena a sus criaturas. Yo no puedo entender a un Dios tal o cual. Cada cual piensa que tiene el derecho de crear una imagen de Dios apropiada. Se hacen un Dios a su imagen. Como alguien ha dicho, carecemos del debido sentir de la grandeza, poder y majestad de Dios. Lo que el Señor nos dice en el Padre Nuestro es que todos los cristianos deberíamos estar poseídos de una pasión que nos consuma porque todos llegaran a conocer a Dios tal como Él se ha revelado en su palabra. Esa era la pasión que consumía el corazón de Cristo. Vayamos por un momento a Juan capítulo 17, donde el evangelista recoge lo que se ha llamado la oración sacerdotal del Señor, y allí veremos este principio ejemplificado en la vida de oración del mismo Jesús. Juan capítulo 17, versículo 1. No olviden, hermanos, que el Señor Jesucristo el día siguiente sería crucificado en la cruz del Calvario. ¿Y qué pide Jesús? Oh Señor, cuando estén clavándome en la cruz, obra para que los clavos no me duelan tanto. Señor, obra en la multitud para que ellos se apiaden de mí, para que me vean con ojos de compasión. No, hermanos, la pasión por la gloria de Dios consumía a Cristo de tal manera que su gloria estaba por encima de eso. Juan capítulo 17. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. ¿Y cuál es su deseo? Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Versículo 4. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Señor, tú sabes que yo me he ocupado en manifestar tu nombre. Santificado sea tu nombre. Versículo 20.
Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Hermanos, Cristo oró por nosotros, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. ¿Para qué? Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Versículo 26, yo les he dado a conocer tu nombre. He ahí la preocupación primordial de Cristo. La gloria de Dios, el nombre de Dios, que todos conozcan a Dios, tal como Dios debe ser conocido. Cuando Elías se enfrentó con los profetas falsos de Baal, vemos que fue movido por el mismo principio y por el mismo deseo. Elías le dijo a los profetas, hagan un altar y comiencen a invocar a su Dios, a ver cuál responderá con fuego desde el cielo. Y ustedes conocen la historia, los profetas de Baal comenzaron a gritar desde la mañana hasta el mediodía, ¡Baal, respóndenos! ¡Baal, respóndenos! Y Elías le dice, griten más duro, porque tal vez es Dios y anda de paseo, o está durmiendo y hay que despertarlo. Y los profetas comenzaron a sajarse, ¡oh Baal, respóndenos! Le llegó el turno al profeta Elías. Y Elías oró y dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres el Dios de Israel. ¿Saben lo que es eso? Eso es pedir, santificado sea tu nombre. ¿Ven ustedes, hermanos, cómo se puede orar conforme al Padre Nuestro sin caer en vanas repeticiones? El asunto no es repetir las palabras, es comprender el concepto. Y más que comprender el concepto, es ser consumido por ese concepto. Dios nos ha concedido en su gracia el privilegio de conocerle. Nos ha librado de todas esas concepciones extrañas y distorsionadas que seguramente teníamos acerca de Dios. ¿Qué otra cosa podremos desear ahora más que el hecho de que otros puedan ver a Dios de ese mismo modo? ¿Qué otras cosas podríamos desear más? O que otros puedan ver en nosotros el reflejo de ese Dios 3 veces santo. Hermanos, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Nosotros somos el pueblo de Dios. Y por lo tanto somos nosotros quienes hemos sido llamados no solo a predicar, sino también a ejemplificar la santidad de Dios en el mundo. Es la iglesia la que ha sido llamada a presentar delante del mundo una imagen adecuada de Dios. Pedir a Dios que su nombre sea santificado es pedir por nuestra propia santificación y por la santificación de su pueblo. Es pedir al Señor que nos ayude a ser sal y luz de este mundo insípido, desabrido y entenebrecido. En Mateo capítulo 5, versículo 16 dice el Señor, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué? Para que vean vuestras buenas obras y no digan, oye, mira qué hombre más serio. Para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No olviden lo que decíamos hace un tiempo atrás. La oración es un voto implícito, una obligación solemne que tomamos sobre nosotros mismos de perseguir aquello que estamos pidiendo. Cada palabra que pronunciamos en oración pone un peso sobre nosotros, un peso sobre nuestras conciencias. Nos estamos predicando a nosotros mismos en los oídos de Dios. Oh hermanos, que no seamos hallados nosotros culpables de la acusación que el Señor hizo una vez a los fariseos. Mi nombre está cerca de sus lenguas, pero muy lejos de su corazón. Este pueblo de labios me honra. Su corazón está muy lejos de mí.
Alguien dijo una vez que es una burla a Dios pedirle en oración aquello que nosotros no estamos dispuestos a perseguir con diligencia. Es una burla a Dios pedirle en oración aquello que nosotros no estamos dispuestos a perseguir con diligencia. Habiendo explicado el significado de esta petición, veamos ahora mucho más brevemente el lugar que ocupa esta petición en el Padre Nuestro. ¿Por qué el Señor colocó esta petición en primer lugar? A menos por dos razones. En primer lugar, para mostrarnos que ese debe ser el fin de todas las otras peticiones. Para mostrarnos que ese debe ser el fin de todas las otras peticiones. Que todo cuanto pedimos por nosotros y por otros debe estar subordinado a ese propósito primordial, que el nombre de Dios sea santificado. Consideren las otras peticiones y verán cómo todas ellas se adaptan perfectamente a esa primera petición. Cuando pedimos, venga tu reino, ¿acaso no es para la gloria de Dios que lo estamos pidiendo? Porque queremos que esa gloria de Dios se manifieste en todo su esplendor. Dice en Filipenses capítulo 2, versículo 10 y 11, que a Cristo le fue dado un nombre que es por encima de todo nombre, para que en el nombre de Jesús algún día se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, para que Dios sea glorificado. ¿Por qué pedimos venga tu reino? Para la gloria de Dios. ¿Quién es glorificado cuando la voluntad de Dios es hecha en la tierra de la misma manera que se hace en los cielos? ¿Son los creyentes glorificados? No. Dice Cristo que vean vuestra luz para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pedimos por nuestra provisión diaria, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, es para que Dios sea glorificado en nuestro comer y en nuestro beber, porque dice Pablo, sea que comáis o bebáis, hacedlo todo para la gloria de Dios. Así también cuando pedimos que nuestros pecados sean perdonados, es para la gloria de Dios. Romanos capítulo 5, versículos 25 y 26. Capítulo 3, versículo 25 y 26, dice que Dios puso a Jesús como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Para qué? Para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, vuelve y repite, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Cuando nuestros pecados son perdonados, la justicia de Dios es glorificada. ¿Para qué pedimos a Dios que nos libre de tentaciones? ¿Para qué? Para que no corramos el peligro de deshonrar a Dios con nuestra desobediencia. ¿Recuerdan la oración de Agur en Proverbios capítulo 30? Señor, no me des riqueza ni me des pobreza. No sea que siendo rico me olvide de ti, pero no sea que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de Dios. Por eso dice el salmista en el Salmo 50:15, invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. ¿Para qué nos libra Dios? Para su honra y para su gloria. Todo cuanto pidamos a Dios en oración debe estar subordinado a ese propósito final, que su nombre sea santificado, que su persona sea cada vez más y más reverenciada en este mundo, que su gloria pueda ser cada vez más visible. Y en segundo lugar, esta petición va primero para recordarnos que es la gloria de Dios lo que debemos perseguir con más intensidad, no solo en nuestra oración, sino también en todo cuanto hacemos. Porque esta petición va primero para recordarnos que es la gloria de Dios y no la nuestra, la que debemos perseguir con más intensidad. Hermanos, la gloria de Dios, no nuestra comodidad, no nuestra felicidad, la gloria de Dios. Cada vez que vayas a orar, recuerda esto. Cada vez que vayas a orar, recuerda esto. En todos nosotros hay una oposición interna, una guerra entre nuestro propio nombre y el nombre de Dios.
Cada vez que tú te postras a orar, comienza la guerra. Nuestros corazones corren detrás de nuestro propio nombre, de nuestra propia estima. Por tanto, antes de orar, detente y piensa, ¿el nombre de quién vine yo a glorificar? ¿Con qué propósito he venido delante de la presencia de Dios en oración? Dice Thomas Manton que nadie está más incapacitado para glorificar a Dios y nadie es más mal bienvenido en su presencia que aquellos que están aferrados y que son adictos vehementes de su propio honor y de su propia estima en este mundo. Hermanos, escuchen esto, estas son palabras mayores. Nadie está más incapacitado para glorificar a Dios y nadie es más mal bienvenido en su presencia que aquellos que están aferrados y que son adictos a su propia gloria. Cristo dijo en una ocasión a los fariseos, ¿cómo podéis vosotros creer si recibís glorias los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Juan 5:44. ¿Cómo podéis vosotros creer? Eso es imposible. Si estáis buscando gloria los unos de los otros. No lo olvides, hermano, nuestro yo siempre está en pie de lucha compitiendo con Dios por nuestra atención. Por tanto, debemos venir delante de Él continuamente con la conciencia que expresa el salmista en el Salmo 115. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Hermanos, orar es una lucha. Orar es una lucha. Tal vez no exista un momento en que sea más necesaria la mortificación del pecado que cuando venimos a la cámara secreta de oración. Es tan grande el pecado que mora en nosotros. Es tan grande y tan perverso que siendo nosotros siervos de Dios, en cierto modo queremos hacer a Dios nuestro siervo. Como si Él fuese una especie de hado madrino que está en el cielo esperando que yo le pida cosas. Queremos obligarlo a cumplir nuestros deseos y caprichos, que Él gire alrededor de nosotros y no nosotros alrededor de Él. Hermanos, debemos desechar conscientemente ese concepto utilitario de Dios. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho, dice el salmista. Claro que Él nos ha dado permiso para echar nuestra ansiedad sobre Él, para pedir por nuestras necesidades. De hecho, Dios nos estimula en su palabra continuamente que pidamos. Clama a mí y yo te responderé. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe. Y Santiago dice, no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Nuestro Dios desea que le pidamos cosas, pero recuerda que su honra y su gloria va primero. Ese es el punto. Recuerda que su gloria y su honra debe ser nuestra preocupación primordial. En ese mismo capítulo del Sermón del Monte, el Señor dirá más adelante que el principio rector que debe gobernar la vida del creyente es este: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Pero no busquen la añadidura primero, hermanos. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y en cuanto a las personas que nos visitan en esta mañana, yo no quisiera concluir sin dirigirme brevísimamente a ustedes. Mi amigo, esta petición del Padre Nuestro pone de manifiesto cuál es el verdadero problema del hombre con Dios. A mí me asombra cuánto podía decir Cristo en pocas palabras. Yo llevo casi una hora explicando lo que Él quiso decir. Y bajaré de aquí frustrado porque no pude decir todo lo que Él quiso decir. En esas breves palabras, el Señor Jesucristo evidencia cuál es el problema de Dios con el hombre.
Muchas veces el pecador se escuda en todo tipo de argumento para explicar su rechazo de la verdadera religión. Pero en el fondo la razón de tu altercado con Dios es este. Tú no deseas que Él reine. Rehusas someterte a su autoridad, vivir para su gloria. El hombre en su pecado no está dispuesto a admitir el hecho de que Dios tiene derecho a reinar y sobre todo a reinar sobre tu vida. Son como aquellos hombres que Cristo menciona en la parábola de las 10 minas. Dice que un noble fue a una tierra, heredar una tierra que le habían dado y puso a cargo de otros hombres unas minas. Pero dice que los hombres de ese pueblo aborrecían a ese noble y enviaron una embajada para decirle, no queremos que éste reine sobre nosotros. Y Cristo dice, ese es el problema del hombre. Ese es el problema del hombre. El verdadero problema. Lo que estos hombres no entienden es que el reino de Cristo es para su propio bien. Para su propio bien. No comprenden que ahora están sometidos a la más cruel y terrible esclavitud, la esclavitud de su propio pecado, la esclavitud de su propio yo y en última instancia la esclavitud del príncipe de las tinieblas. Mi amigo, Cristo dijo en una ocasión, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Llevad mi yugo, es un yugo que nos ata a Cristo. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y sabes cuál será el resultado? Hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo, a diferencia del yugo del pecado, a diferencia del yugo de tu propio yo, mi yugo es fácil y es ligera mi carga. El yugo del pecado es cruel. El vivir para nosotros mismos es la causa principal de todas nuestras desgracias. Pero Cristo dice, venid a mí, yo os haré descansar. ¿Qué debemos hacer? Tomar su yugo voluntariamente, someternos a Él. ¿Quiere el Señor obrar poderosamente en algunos aquí? Y traerlos en esta mañana cautivos a la obediencia a Cristo. Y entonces, Cristo cumplirá su promesa. Yo os haré descansar. Hallaréis descanso para vuestras almas. Vamos a orar. Oh Padre nuestro que estás en los cielos, ahora podemos decir con conciencia que es nuestro deseo en esta mañana que tu nombre sea santificado. Oh Señor y Dios nuestro, mira a tu pueblo aquí reunido, a tu pueblo que ha escuchado tu palabra en este día. Te pedimos, Señor, que nos enseñes a orar, que tú pongas en orden nuestra lista de prioridades, para que entendamos que tu gloria y tu honra debe ir primero. Ayúdanos, oh Señor, no solo a orar conforme a esa perspectiva, ayúdanos a vivir conforme a ella. Y por otra parte, Padre, nosotros te imploramos en esta mañana, te suplicamos por aquellos en los cuales Cristo no reina como debe reinar. Oh Señor, nosotros te pedimos por aquellos que están aquí en esta mañana, sometidos a la esclavitud de su propio yo, que tú los libertes, oh Dios, en este día, y que Cristo venga a ser su Rey. Todo esto, Señor, nosotros te lo suplicamos y te lo imploramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.